from deep. Knocks it down, Caitlin Clark. Free to shoot for Walter. Clark will heave it and drop it from way downtown. And she gets the... This game and Caitlin Clark. Solo es una jugadora universitaria, pero Caitlin Clark ya se ha convertido en una de las figuras más importantes del baloncesto femenino en todo el mundo. Lo que está haciendo sobre las canchas de la NCAA no tiene ningún tipo de sentido. Es todo un proyecto de superestrella y probablemente el mejor prospecto que haya habido jamás en este deporte. En este documental veremos sus orígenes, cómo fueron sus inicios con el baloncesto y su ascenso hasta la fama. Veremos la historia de cómo una niña que era fan de Maya Moore y viajaba 4 horas en coche para ver sus partidos se convirtió en una estrella universitaria y probablemente una jugadora que apunta a ser de las mejores de la historia. Siéntate, ponte cómodo y disfruta de este viaje por la vida y la trayectoria de Caitlin Clark. Para comenzar esta historia tenemos que irnos hasta Des Moines, la capital del estado de Iowa, en Estados Unidos. Concretamente, la zona oeste de la ciudad. Hija de un padre estadounidense, exjugador de baloncesto, y de una madre de ascendencia italiana que también se crió en Estados Unidos. Se podría decir que Caitlin nació en una familia americana promedio. Varios hermanos, con primas y tíos que también practicaban deporte. Sin duda se podría decir que es de la típica película de jugadora que acaba triunfando en el instituto. Aunque eso no es algo muy lejano a la realidad, pero no nos saltemos capítulos. Caitlin nació el 22 de enero del año 2002, y desde que era muy pequeña ya se interesó por varios deportes a raíz de su familia, pero acabó decidiéndose por el baloncesto. Aunque también hay que decir que practicaba softball, béisbol, fútbol y tenis. Era una chica bastante polivalente en estas disciplinas. Una vez se decantó por la pelota naranja, surgió un pequeño problema. No encontraba otras niñas para jugar y siempre tenía que hacerlo contra chicos. Algo que no fue un impedimento para Clark, ya que le gustaba tanto el baloncesto que le daba igual el escenario y el contexto. Ella quería jugar a eso y pasarlo bien. Por lo que sus primeros años en este deporte fueron jugando ligas recreativas masculinas, en las que destacó bastante y empezó a forjarse la jugadora que es ahora. A partir de sexto grado empieza a cambiar la historia y a quemar capítulos más rápido. Llega al Iowa Attack, un programa amateur que le serviría para desarrollarse y crecer mucho antes de llegar al instituto. Desde esos años, Clark ya es una jugadora bastante diferencial, y con bastantes cosas en su juego que se asemejan al presente. Y a diferencia de otras que se han terminado convirtiendo en superestrellas, Caitlin lo hizo sin muchos focos encima. Para la forma en la que jugaba y estaba destacando, no se hablaba prácticamente de ella, lo que seguramente le haya venido muy bien para que todo se cocinase a fuego lento. Y aquí es donde aparece Maya Moore en la historia de Clark. Ya que en esta época en la que jugaba en la liga amateur y estudiaba para graduarse al instituto, siempre que podía viajaba con su padre en coche casi 4 horas para ver los partidos de Minnesota Lynx. Caitlin era muy fan de Maya y la usó como inspiración para motivarse cada vez que jugaba baloncesto. De esa forma, Maya Moore fue indispensable para la evolución de Caitlin de forma indirecta, ya que la usaba como un espejo en el que mirarse y una meta a la que llegar. Se habla mucho de que es importante crear referentes femeninos para que las niñas vean hasta dónde pueden llegar y creo que este es uno de los mejores ejemplos. Si bien es cierto que el juego de Caitlin difiere bastante del de Maya, hay que tener en cuenta que no la tenía como una jugadora a la que copiar. La tenía como una especie de superheroína como la que quería ser. Clark tenía muy clara una cosa, su ídola era Maya Moore, y si quería llegar a ser como ella tendría que trabajar muchísimo, esforzarse y tener una gran mentalidad competitiva que le permitiera llegar a lo más alto.
Ya había demostrado que tenía el talento suficiente para llegar hasta donde ella quisiera. Le faltaba el esfuerzo diario para conseguir alcanzar todos sus objetivos. Quizá al estar lejos del foco mediático y sin tantas miradas encima, ella no pensaba que podría llegar tan lejos. Pero con lo que estaba haciendo sobre la cancha, cualquiera que sepa un poco de baloncesto tenía claro que Caitlyn iba a triunfar. Tenía muchas cosas que eran impropias para una jugadora de su edad, y estaba claro que era bastante especial. Clark terminó sus estudios primarios y llegó al instituto, y lo hizo cerca de su casa. Desde que puso un pie en la escuela de Dowling, ya estaba demostrando que estaba preparada para el siguiente nivel en cuanto a baloncesto. Lo que había hecho hasta ese momento no era un espejismo y apuntaba a ser una jugadora generacional para la escuela. Como novata, estuvo sobre los 15 puntos, 5 asistencias y 2 robos por partido, entrando en los mejores quintetos del estado. Y lo más importante no eran los números, sino cómo los estaba haciendo, ya que Caitlyn era una jugadora que atraía las miradas y que tenía un estilo con bastante desparpajo y soltura. Era una de esas jugadoras por las que te acercabas al pabellón para disfrutar de cada partido de locales. Todos los que se sentaban en las gradas de ese pabellón al oeste de la capital de Iowa sabían que delante de ellos tenían una jugadora con un techo muy alto. Por eso era habitual que, a pesar de ser un equipo de instituto, había bastantes fans que solían acudir a llenar el estadio. Y en su segunda temporada en el instituto es cuando comenzó el verdadero show. Hasta este momento era una jugadora que podía marcar la diferencia, pero a partir de aquí se convirtió en un proyecto de superestrella. Caitlyn promedió alrededor de 6 rebotes, 4 asistencias, 2 robos y 27 puntos, lo que le permitió estar en el mejor quinteto del estado y también ser nombrada por algunos medios como la mejor jugadora de la temporada. Llegamos al 2019, su temporada junior, en la que terminó de explotar todo. Para empezar, Clark hizo un partido de 60 puntos, siendo la máxima anotación de la historia de este siglo en el baloncesto femenino de Iowa. Terminando ese curso con unos promedios sobre los 32 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias y 2 robos. Lo que estaba haciendo no era nada normal. Como no podía ser distinto, varios medios, incluyendo el premio de Gatorade Player of the Year, la nombraron la mejor jugadora de Iowa una vez más. Cada vez que saltaba una pista lo hacía mejor que el anterior, por lo que no sorprende que en su último año con Dowling siguió mejorando sus marcas. Caitlyn hizo 33,5 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias y 3 robos por partido. Y una vez más recibió varias distinciones individuales, todas las que había conseguido antes, de nuevo sumándose el Miss Basketball Iowa. Una gran carrera en el instituto, pero que terminó sin poder jugar el McDonald's All-American y el Jordan Brands, unos partidos que sirven a este tipo de jugadoras como escaparate para llegar con más prestigio a la liga universitaria. Y antes de cerrar su etapa en el instituto, quiero contar una curiosidad. Hubo un curso en el que le dio por probar en fútbol, y anotó 23 goles, por lo que no se le debió dar nada mal. Por suerte, acabó eligiendo la pelota naranja. Lo próximo para Caitlyn fue la etapa de reclutamiento, en la que tuvo que elegir la universidad en la que pasaría los próximos años de su carrera. Ya se había consolidado como una jugadora muy conocida a nivel nacional y en ESPN la rankeaban como una de las mejores reclutas de su generación, por lo que tuvo que decantarse entre muchas ofertas. Cosa normal, ya que también destacaba con las categorías inferiores de la selección de los Estados Unidos. Algunas como Missouri, Iowa State o incluso más prestigiosas como Notre Dame estaban interesadas en ella, pero Clark acabó decidiendo otro camino. Caitlin Clark is going to be a Hawkeye. I can't stress how big that is for Lisa Bluder and the Hawkeyes. Clark is a game and program changer. She thrives on competition and is as dynamic a player as we've seen. The decision, though, to go to Iowa took some time. It was narrowed down to Notre Dame and the Hawkeyes, with the latter prevailing. I was torn between the two. I couldn't make up my mind. Like, the amount of conversations we had about it was
almost too many in a way, but it's a big decision, so it's like not one you want to mess up. I think the main things about Iowa that I liked is one, doing something special that's never been done before. I think that was super important to me, and two, I'm really close with my family, so I wanted to be close. I wanted to have them at all my games, not just my immediate family, but my aunts, uncles, cousins, and having family friends there too was important to me. And on my visits, I really got along well with the coaching staff and all the girls, so I thought that was really big for me too. Caitlin finalmente se decidió por Iowa Hawkeyes, el equipo de su estado. Hasta ese momento de elegir universidad siempre había querido jugar lo más cerca posible de su hogar, y no iba a ser una excepción. Desde que llegó al programa, Clark se convirtió en la base titular del equipo, haciendo su debut en la NSAA en noviembre de 2020. Y ese encuentro fue de todo menos discreto, ya que hizo 27 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias. Nada mal como carta de presentación llegando a la liga universitaria. Y en el siguiente partido se superó a sí misma, ya que en su segunda aparición con Iowa firmó 30 puntos y 3 asistencias. Su llegada a la mejor liga de formación del mundo había sido por la puerta grande. Fueron pasando las semanas y Caitlin seguía destacando, y en diciembre firmó su primer triple doble en la NSAA. No fue su mejor día en el tiro, porque solo anotó 13 puntos, pero los acompañó con 13 rebotes y 10 asistencias, demostrando que es una jugadora muy completa. Durante los siguientes partidos hizo varias actuaciones por encima de los 30 puntos, y otras tantas por encima de las 10 asistencias. Solo era una novata en la liga, pero ya se había convertido en una de las más diferenciales y también más espectaculares de ver en toda la primera división nacional. Con un rango de tiro sobrenatural como su seña de identidad. Yep, buried it. Quality post play. You don't get sped up when you're in a crowd. Here's Clark with the step back, and it's just, I mean, reach in or break the plane. Here's Clark from deep. My goodness! The Caitlin fue la protagonista de una de las mejores temporadas freshman que se hayan visto en la NSAA tanto masculina como femenina. Y lo mejor de todo es que fue solo el comienzo. En su segunda temporada puso el pie en el acelerador y todo fue a más. Tras su gran irrupción en la NSAA, cuando llegó el año sophomore tenía todas las miradas puestas sobre ella. Cosa que no le importó, ya que empezó la temporada con 26 puntos y 8 rebotes. Yendo a más con el paso de las semanas, llegando a hacer incluso anotaciones por encima de los 40. Después de haber arrasado en lo individual, con un juego espectacular y bastantes premios, parecía que no podía seguir sorprendiendo, pero Caitlin lo hizo. Estaba normalizando las anotaciones por encima de 25 dígitos y también los triples dobles. De hecho, se convirtió en la jugadora que más rápido llegó a los 1000 puntos en la historia de la conferencia Big Ten. En enero del año 2022 hizo otra proeza bastante destacada, firmar 2 partidos consecutivos con un triple doble de más de 30 puntos. Nunca se había visto esto en la primera división de la NSAA, tanto masculina como femenina. En ese mes también hizo el récord de asistencias en un partido de Iowa, con 18. Y por si fuera poco, cerró enero firmando 43 puntos. En las siguientes semanas siguió haciendo sus locuras, incluyendo partidos por encima de los 40 puntos y actuaciones para el recuerdo, liderando a Iowa a ganar el torneo de la Big Ten y siendo nombrada de forma unánime por entrenadores y medios de comunicación como la mejor jugadora de la temporada. Y como no podía ser distinto, visto lo visto, también firmó 40 puntos en un partido del torneo de la Big Ten. Caitlin volvió a llevarse bastantes premios individuales, pero consiguió algo que va bastante más allá. Se convirtió en la primera de la historia que lidera una temporada de la NSAA tanto en puntos como en asistencia. En esa temporada sophomore firmó 27 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias por partido. El único problema en la carrera de Clark hasta el momento es que se le estaba resistiendo ganar campeonatos. Le pasó tanto en el instituto como en la NSAA. Sí que lo ha hecho en los torneos de conferencia, pero en el March Madness Iowa todavía no ha podido coronarse.
Gets it into Clark. Clark races away, and the mythical master. Desde entonces, todo va según lo planeado para Clark. No ha habido ningún giro de guión y apunta a ser una de las mejores jugadoras, como mínimo, de la próxima década. Su carrera universitaria en lo individual es, con diferencia, de las más destacadas que se hayan visto en este siglo y probablemente en la historia. Hablar de Caitlin Clark es hacerlo de una jugadora que está trascendiendo. No solamente es una deportista, sino se está convirtiendo en todo un icono para el baloncesto de Estados Unidos. Clark está dejando una huella imborrable no solo en Iowa, sino en general en el baloncesto de formación. Llegó a la NSA dispuesta a romper todos los límites y convertirse en toda una superestrella, y también en una figura muy querida por los fans. Aquella joven que creció viendo a Maya Moore y soñaba llegar a ese punto, ahora es la referente de muchas jóvenes y está marcando su época. It's upside down. What number is that? Who's that? 22? Who is that? Lo que está consiguiendo Clark es un gran motor para impulsar el baloncesto femenino. Y lo es por varios motivos. Uno de ellos es la importancia de jugadoras tan importantes a nivel mediático. También porque su estilo de juego puede marcar un antes y un después en el baloncesto femenino. Pero sobre todo por el impacto que está teniendo en los más jóvenes y se está convirtiendo en una referente tanto para niñas como para niños. Ojalá que todo le vaya bien a Caitlin y cumpla las expectativas que hay sobre ella de convertirse en toda una superestrella de este deporte. Caitlin es única, y si llega a ser todo lo que se espera, vamos a disfrutar muchísimo durante los próximos 10 o 15 años. Y además, de forma indirecta, va a tener que cubrir un hueco muy grande en el corazón de los fans. Apunta a ser generacional y empezar a hacerlo después de retirarse Suber y ante la inminente retirada de Diana Taurasi. Sé que son palabras mayores y que Caitlin tiene que demostrar muchísimo todavía como profesional, pero después del prólogo que se nos ha presentado, lo normal es pensar que el resto de la historia va a ser a la misma altura. Estén preparados porque a partir de 2024, cuando llegue a la WNBA, puede comenzar una época marcada por Caitlin Clark.